hay un libro que se llama Amor y Respeto en la Familia, y es el amor que anhelan tus hijos y el respeto que usted desea como padre. Usted debería leer ese libro. Nosotros debemos retomar el capacitarnos para ser mejores hombres, mejores padres. Lo que Dios le ha puesto a usted sobre sus lomos es lo que finalmente va a perdurar en el tiempo. El ejemplo, no tanto las palabras. Ahí es donde debemos estar. La integridad que está tan cuestionada por estos días. Quisiera que Jesse nos leyera qué dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. ¿Quiere que lo repitamos? A ver, repitámoslo otra vez, Jesse. Camina en su integridad el justo, y sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué promesa? ¿Ah? Camina en integridad el justo y sus hijos son los que van a heredar eso. Sus hijos son los que van a recibir esa herencia de su integridad. También nos dice algo sobre la honestidad. La honestidad es la base de la integridad. Augusto, por favor, Proverbios 11, del 3 al 5. ¿Qué nos dice? Mira, Augusto, mira, ahí está el micrófono. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La honestidad es la base de la integridad. Hay algo que nos dice en el libro en algunos apartes, es nosotros hemos venido creyendo en muchas cosas, sean correctas, incorrectas. Algunos toman la Biblia como un libro histórico, otros lo toman como una buena base de datos, otros lo toman. Pero ¿cómo usted como hombre toma la palabra de Dios para su vida y para su familia? ¿Cómo la toma? Cuando usted abre ese libro, usted está teniendo sabiduría que viene de lo alto. El problema es, ¿usted lo toma así o lo toma como una lectura más de lo que está haciendo? La Biblia es ese manual que nunca nosotros debemos haber dejado de mirar. A veces algunos tomamos el manual como cuando vamos a IKEA y compramos un mueble, ¿cierto? Y no miramos las instrucciones, sino que nosotros mismos lo empezamos a armar. Y el resultado muchas veces, ¿cuál es? Que nos sobran tornillos o que nos queda mal armado, o esta gente no sabe cómo se manda o cómo se maneja o cómo se hacen las cosas. Definitivamente creo que en nuestras manos, y gracias a Dios, como lo voy a mirar ahora más adelante, qué está pasando internamente en este país cuando se nos ha perdido ciertos delineamientos. Hoy somos privilegiados, se los aseguro, de poder estar en este sitio hablando de esto y compartiendo la palabra de Dios. Allá arriba hacia en el norte, ya usted sabe que es prohibido en los sitios públicos nombrar el nombre del Señor Jesucristo siquiera, porque ya es un problema. Pero tú tienes en el iPad, en el iPhone, en su mano, tienes esa bendita instrucción. Y yo te desafío hoy a que empieces a leer la Biblia. Te desafío hoy a que empieces a buscar y a escudriñar de lo que Dios tiene para tu vida ahí. ¿Quieres aprender sabiduría? Lee Salmos, lee Proverbios. Proverbios, si algunos han leído el libro del pastor Edwin, se van a dar cuenta que el segundo libro habla específicamente de la vida de Salomón. Y ese libro nos enfoca 100% en cómo ser millonarios ricos. Dios te quiere bendecir en todas las áreas. Sabiduría, adquiere ante todo sabiduría. La tenemos allí. Hay algo que es tan cierto, el mundo hoy progresa tecnológicamente, pero retrocede moralmente y espiritualmente. Quiero que lo anote. El mundo hoy progresa tecnológicamente, pero retrocede moral y espiritualmente. La reputación de un hombre depende de su palabra. Acuérdese, hace algunos años, simple y llanamente, con la palabra se firmaban contratos de millonarios.
Y hoy en día se vuelve a pasar exactamente lo mismo. La reputación de un hombre depende de su palabra. Se lo repito, la honestidad es la base de la integridad. La frase, el mundo de hoy progresa tecnológicamente, pero retrocede moral y espiritualmente. ¿Qué tan fiel es usted cuando habla? Porque ¿sabe qué? La verdad es el cimiento de la integridad. ¿A usted le creen cuando habla? Eso es un desafío que usted tiene que tener. Algunos lo hacen de una manera muy jocosa, se acostumbraron a decir mentiras o se acostumbraron a decir verdades a medias, pero yo le voy a decir una frase hoy: una verdad a medias es una mentira. Y te dice la Biblia que la verdad es el cimiento de la integridad, y eso te lo dice en el Salmo 24, versos 4 y 5, si lo podemos buscar a gusto. Salmo 24, versos 4 y 5. La verdad es el cimiento de la integridad. Su integridad personal es la piedra angular de su carácter. Yo les estoy botando las pildoritas como le gustan a Alfonso de la Espriella, creo que anda por ahí sentadito. Y esas píldoras a él le gustan y a mí me encantan también, porque creo que son cosas muy cortas, pero que te quedan impregnadas en lo profundo de tu corazón. Te lo voy a volver a repetir. La verdad es el cimiento de la integridad. Su integridad personal es la piedra angular de su carácter. ¿Y qué nos dice el Salmo 24, versículos 4 y 5? El micrófono se lo pasamos a Augusto, please. El impío de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Ok, vamos a leerlo despacio porque es demasiado profundo. O sea, usted tiene que entender que lo que usted habla y lo que usted dice no solamente tiene un impacto en la vida de sus negocios, sino también tiene un impacto en su vida espiritual. ¿Estamos? Vamos a repetir. Vamos. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Me están diciendo de Bogotá que el micrófono no se está escuchando en la transmisión, para ver si lo subimos un poquito. Así que si usted va al Salmo 24, versos 4 y 5, creo que usted tiene que empezar a pensar un poquito cada vez que usted hable. Porque yo me encuentro con personas, tengo alguien especialmente con el que yo trabajo, que literalmente lo que le dicen es: ese señor es un zurrón de mentiras. Bueno, fue tan capaz un día que se hizo suplantar por mí en la aerolínea, y una vez necesitaba entrar algo y entonces él simple y llanamente fue y dijo en la portería que él era el dueño de la compañía. Y se ha creado en él ese tipo de expectativa, ¿no? De decir mentiras de una manera tan natural que el grave problema que él tiene es que él mismo se las cree. Y yo te repito hoy, la verdad es el cimiento de tu integridad y su integridad personal es la piedra angular de su carácter. Es mejor que usted lo conozcan por eso. ¿Sabe por qué? Porque este mundo sí está clamando a gritos, pero a gritos, hombres que superen filosofías desviadas y vuelvan a traer un orden. Hombres que definitivamente traigan esperanza, dignidad a un mundo que necesita hombres como ustedes, que se paren en la brecha, que estén dispuestos a hacer. Definitivamente nos toca hacer ya, ¿cómo es la palabra? Una palabra donde tenemos que ser firmes, nuestros principios y valores no son negociables en este momento. Me llamó también mucho la atención, y tal vez usted lo va a leer,
que se acostumbra en muchos países enviar a sus hijos a estudiar aquí. Especialmente los chinos, los de Japón y los de Singapur envían con mucha frecuencia que sus hijos estudien aquí a los Estados Unidos. Pero resulta que se han encontrado con un grave problema ahora. Esa generación que vino a este país y se regresó, encontraron que estos muchachos llegaron con mañas a este país. Regresaron a casa haciendo trampas en los exámenes, regresaron a casa siendo, como diríamos, marrulleros, y resulta que lo que ellos pretendían como papás de capacitar a estos hombres para que fueran mejores profesionales y para que fueran mejores hombres en principios y mejores hombres en negocios, resulta que les devolvieron de aquí hombres sin moral y hombres con graves problemas en sus estándares que ellos habían venido construyendo como padres. Esta cultura es una cultura 100% de influencia. Estos muchachos que vinieron acá sucumbieron ante un patrón moral bajo y volvieron a sus países a empezar a cometer fraudes, incluso en las causas más sencillas cuando presentaban exámenes. Qué increíble. Y usted hable con un japonés, hable con un chino, los estándares que ellos manejan en torno a lo que es la honestidad, a lo que son los principios. Y se encontraron con esto, que cuando regresaron, perdieron eso adicional a que no llegaron tan bien preparados. ¿Qué influencia estás dejando que opere en tu vida y en la de tu familia especialmente? ¿Qué sistema de creencias es las que están dejando que entren a tu hogar, a tu casa, a tus hijos y tú las estás cuidando? Estamos siendo moralmente atacados como nunca antes. Cuando usted deja un iPad, deja un teléfono celular en su casa expuesto a sus hijos a un mundo abierto en el internet, eso es igualito a como dejar cocaína o alguna droga alucinógena por ahí encima de una mesa. Es exactamente lo mismo. Las personas que trabajan en tecnología, de hecho hubo un caso también, creo que es la referencia esa en el libro, en otro lado lo leí, una mamá metió a su hija a una clínica de desintoxicación cibernética en la China. 16 años tenía ella. La muchachita se escapó de la clínica, fue a la casa de su mamá, la amarró a una silla y la dejó morir de hambre. Caso real, está en RT Noticias esta semana pasada. Estamos ante cosas que nunca habíamos visto. Y hay una posición de nosotros como hombre que definitivamente debe volver a retomarse. Nosotros nos caracterizamos como hombres porque en teoría tenemos mucha más fuerza que las mujeres. Y sí, la fuerza de un hombre está en su fibra moral. Escriba eso. La fuerza de un hombre está en su fibra moral. Ahí radica su verdadera fuerza. En estos días, la fuerza de un matrimonio está determinada por la habilidad de resistir a las fuerzas que tratan de arruinar un matrimonio, de separar una pareja. Por estos días, la mayoría de las naciones y familias están siendo derrotadas desde adentro. ¿Por qué? Porque se hicieron vulnerables desde afuera. No sé si me entienden el concepto. Se lo vuelvo a repetir. La mayoría de las familias están siendo derrotadas adentro porque están siendo vulneradas desde afuera. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen problemas de ese tipo en este momento en su casa? Donde lo de afuera se les metió a su casa y están siendo vulnerados sus principios, están siendo vulnerados sus hijos, están siendo vulnerados todas estas cosas. Así que la fuerza interior de un hombre va a determinar muchas de las cosas que van a estar pasando. ¿Cuáles son esas cosas? La fuerza interior suya de un hombre va a determinar la habilidad que usted va a tener para resistir las tentaciones que van a llegar cada día a su vida, las acusaciones que seguramente le puedan hacer, las persecuciones, las seducciones, las mentiras,
las presiones que muchas veces ponen en duda su virilidad. Por eso vuelvo y le repito, la fuerza interior de un hombre es su fibra moral. Ya nosotros no sabemos qué postura se coloca muchas veces entre lo bueno y lo malo, porque nos hemos acomodado tanto a que a lo malo ahora le decimos bueno. Y las personas que tratan de defender los principios básicos son las personas que más son atacadas. ¿Se han visto? Aquellos que se paran a defender los principios, valores, estas personas son tratadas de retrógradas, son tratadas personas que no tienen, se quedaron atrás. Y viene la famosa frase que nos está matando, es que tú no eres tolerable, tú no toleras. Y esa palabra toleras está acabando con muchísimas personas, porque la tolerancia, mira dónde nos está llevando en este momento. Lo único que Dios espera de los hombres, ¿sabe qué es? Hombría. Eso es lo único que Dios espera. Nosotros podemos hoy en día, si no nos paramos como hombres, si no empezamos a defender ese propósito que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, mire lo que está pasando hoy en día, lo saqué como una lista. Hoy en día en este país no podemos mencionar el nombre del Señor Jesucristo en lugares financiados con fondos públicos. Hoy en día no se puede alabar ni celebrar abiertamente su nacimiento ni su muerte. Estoy hablando del Señor Jesucristo. Públicamente no se puede hacer. Ni se nos ocurra mencionar su nombre en oraciones, en reuniones, sitios públicos como alcaldías, congresos o este tipo de situaciones. Eso ya no se está permitiendo. Aunque a través del tiempo se ha tratado de borrar su nombre, se ha tratado de que la sociedad lo ignore, lo único cierto es que Él continúa siendo más real que nunca, porque la Biblia lo dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy en día tal vez tú estás aquí sentado y te estás cuestionando muchas cosas en tu vida, pero definitivamente se requiere de fuerza también para venir hoy acá. Se requiere de fuerza para ser testigo de lo que Dios va a hacer en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos, en sus hogares. La fuerza interior que Dios quiere colocarle a usted es como la que decía Moisés. ¿Sabe qué decía Moisés? Cuando estuvo Moisés allá en el monte de Sinaí con el Señor, hubo un momento en que el Señor estaba literalmente aburrido con Israel, lo quería desaparecer. Y Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y él dijo, no, Señor, no hagas eso, porque después van a decir que el Dios de Israel trajo a su pueblo y lo terminó, fue acabando y destruyendo. Y él dice que el Señor dice, ok, no los voy a destruir, pero okay, les voy a colocar a los ángeles para que caminen con ustedes. Y Moisés le dice, ¿sabe qué, Señor? Si tu presencia no va conmigo, yo no me voy a mover de acá. Yo te reto hoy a que ese hombre interior pueda decirle eso a Dios, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me quiero mover. ¿Y sabes dónde te acompaña Dios? Cuando entras a hacer un negocio en una compañía. Que se note que entró la presencia de Dios contigo. Cuando entras a la intimidad con tu esposa, wow, que se sienta también la presencia de Dios ahí. Que la presencia de Dios camine contigo. Pero la única razón por la cual Dios no camina a tu lado es por tu testimonio. ¿Sí me entiende? El hombre interior debe ser consecuente con el hombre exterior para que se note que es la fuerza que te acompaña, esa fuerza que Dios quiere darte cada día. Debemos ser un modelo, definitivamente, en este momento que estamos viviendo. Es un tiempo similar, muy similar a lo que se vivió en la antigüedad. Hubo un hombre que puso todos los principios, todo lo que Dios le había enseñado, todo lo que él había sido creado, todo lo que él fue instruido, fue Daniel. Yo le invito hoy a que empiece a leer el libro de Daniel. Este libro está basado en la vida de Daniel. No sé si usted sabe que Daniel fue un hombre que fue llevado a Babilonia
por el rey Nabucodonosor. Si ustedes leen el libro lo van a encontrar, o si leen la historia. Daniel fue criado y fue considerado, cuando Nabucodonosor buscó, de los hombres más sabios que podían existir en esa época, y él fue seleccionado con sus 3 amigos, Mesac, Abrad, Mesac y Abednego. Y estos 3, dice la Biblia al comienzo del capítulo 1 de Daniel, dice que todos los 3 eran muchachos y que ellos fueron escogidos desde su juventud para caminar como asesores del rey Nabucodonosor. Pero no solamente fue del rey Nabucodonosor, Daniel también fue asesor de 3 reyes más. Y en la historia de Daniel ustedes conocen que los 3 amigos de Daniel un día fueron enviados para ser quemados en un fuego, en un horno, que fue puesto a calentar 7, 8, 9, 10 veces más para que quedaran aniquilados, que era tal el fuego que salía que los guardias que estaban al lado del horno murieron. Pero esos muchachos, cuando fueron lanzados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice la Biblia que los protegió. Y dice que veían un cuarto hombre allí protegiéndolos, y era un ángel del Señor que estaba con ellos, caminando. Pero ellos estuvieron desde su juventud, 3 gobernantes, incluyendo el rey Nabucodonosor, 4 gobiernos, digámoslo así, ellos estuvieron ahí, siendo influencia dentro de esos gobiernos, teniendo la fuerza a través del Espíritu de Dios que gobernaba allí con ellos. Y Daniel también es forzado a que deje de hacer lo que él hacía, que era que oraba 3 veces al día, para que negara sus principios, para que negara al Dios de Israel. Y resulta que este hombre tampoco lo niega y dice que es enviado a un foso de los leones, donde Dios lo protege. Pero me causó la intención, yo siempre me imaginaba que Daniel, en esta situación que él vivió, había sido un hombre de 24, 25, 27. No, dice que Daniel era viejo. Daniel era viejo. ¿Eso qué quiere decir? Que este hombre a través de sus años formó carácter. Y muchas veces el carácter lo tenemos en cada uno de ustedes con los años que se están formando. Y ahí es donde nosotros mostramos de qué estamos hechos. Hoy en día definitivamente para nosotros el carácter debe ser otro de los puntos fundamentales que nosotros debemos tener en nuestras vidas como algo cimentado. Edwin Cole dice que conoció a un pastor, a un amigo, que estuvo en Tanzania y en otros países, y en Zimbabue, donde hubo una guerra donde definitivamente mataron una gran cantidad de los esposos de estas mujeres. Y cuando él fue allí, encontró que los hombres habían perdido como esa, ¿cómo se dirá la palabra? Esa fortaleza, ese sueño, porque muchos de ellos habían muerto en la guerra que habían tenido entre las diferentes tribus. Y unas mujeres que se pararon a orar y se pararon como firmes ahí, que las llamaban las Esther. No sé si ustedes conocen la historia de Esther. Esther fue una mujer que se paró para que el pueblo de Israel no fuera eliminado, y ella ayunó 3 días. Y estas mujeres allí en Zimbabue oraban permanentemente para que sus esposos fueran restituidos. Y estas mujeres, cuando este hombre fue allí a esta zona, dijeron: ¿sabes qué? Nosotros nos convertimos como Esteres para tratar de levantar a nuestros hombres, pero hoy este planeta Tierra necesita Danieles como hombres para que se levanten como hombres íntegros, como hombres visionarios, como hombres que necesitamos para que empiecen a hacer influencia dentro de la sociedad, y necesitamos hombres de valor. Hoy en día Dios necesita hombres como Daniel, y esos son ustedes los que están aquí sentados hoy aquí. Dios está buscando hombres como ustedes, hombres como Danieles. Daniel tenía algunos atributos especiales. ¿Cuáles eran? Tenía una audacia sin inhibiciones, un estándar nada común, tenía una protección no terrenal, una persistencia sin obstáculos, una fe intachable, una prueba inusual, una bendición sin medida, una influencia ilimitada. ¿Usted quiere ser un Daniel? Usted lo puede ser. El mismo Dios de Daniel está aquí esta noche, y es el mismo Dios que lo acompaña a usted.
¿Usted quiere ser un hombre de una audacia sin inhibiciones? ¿De un estándar poco común? ¿Usted quiere ser un hombre no terrenal? ¿De una persistencia sin obstáculos? ¿Usted quiere ser un hombre de una fe intachable, una prueba inusual, una bendición sin medida, una influencia ilimitada? Pues Daniel no lo tenemos aquí, pero sí tenemos al mismo Dios que caminó con Daniel. Y está acá esta noche. Si usted se desarrolla en el área política, en el área de los medios de comunicación, de las telecomunicaciones, en cualquier medio, Dios te está buscando a ti como medio de influencia. ¿Sabe qué? Sobre sus hombros recarga a las personas que caminan a su lado todos los días. En sus labios está el destino eterno de cada persona que habla con usted. Hace poco yo compartía en el grupo de hombres que había un cuarto hombre en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Había un cuarto. Ustedes sabían que había un cuarto hombre en la cruz del Calvario. ¿Cuántos sabían eso? Bueno, aparte de los muchachos de los... ¿Ustedes no sabían que había un cuarto hombre en la cruz del Calvario? Claro que había un cuarto hombre. Habían dos, uno a cada lado, ¿cierto? Uno era un ladrón. ¿Ah? Habían cuatro. El de la derecha le decía, si tú eres Dios, bájate de ahí y defiéndenos. ¿Cierto? ¿O el de la izquierda? ¿Cuál fue? El de la izquierda. Y el de la derecha le dijo, oye, ¿por qué no te callas? Nosotros a la verdad debemos y tenemos porque estamos aquí. Pero este hombre no ha hecho nada. Este hombre realmente no merece. Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. ¿Qué le dijo el Señor? Ok, pregunta. ¿Cuánto se demoró esa conversación? Segundos, ¿cierto? En esos 10 segundos que él habló, ese hombre iba derechito a una condenación eterna. Y en el transcurrir de esa conversación cambió su destino eterno de muerte a vida eterna. Pregunta, ¿la Virgen María estaba ahí? Sí, claro, estaba la Madre de Jesús ahí. ¿Estaba ahí? ¿Sí o no? Ok. ¿Ella intervino? Ok. ¿Habían sacerdotes ahí? ¿Él se confesó? ¿Habían santos ahí que se creían también? Sí. ¿Intervinieron por él? No. Con esto te quiero decir que la decisión de la salvación no tiene nada que ver con nadie, sino es una decisión tuya con Dios y es de segundos. Y eso lo tienes tú en tu boca. De esos hombres estamos hablando esta noche. No tenemos a Daniel, pero sí tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, lo que podemos hacer. Los hombres que no tienen un sistema organizado de pensamiento siempre estarán a la merced de los que sí lo tienen. Te lo voy a repetir. Los hombres que no tienen un sistema organizado de pensamiento siempre estarán a la merced de los que sí lo tienen. Usted tiene que capacitarse. Usted tiene que ser un hombre de principios. No que cualquiera se siente con usted y le mueva lo que usted cree. ¿Sabe por qué? Porque el carácter se construye en privado. Y se construye de una vida llena de decisiones individuales que lo van a ayudar a crecer o lo van a ayudar a decrecer. ¿Sabe que muchas personas toman la decisión de orar y son más fuertes? Y aquellos que no se acercan a orar, seguramente a veces es porque no se sienten dignos de ser escuchados. Pero la oración te hace crecer definitivamente. La oración te lleva a otro nivel espiritual totalmente diferente. Tú tienes que entender que el resultado de la oración en privado es una vida de denuedo y de valentía en público. Dios te equipa en lo privado para poder trabajar en lo público. Esa es la ventaja de la oración. Dios te va a respaldar siempre. Hechos 4:31, me lo puedes buscar ahí, Dani. Jesse, Hechos 4:31 y Proverbios 13:16. ¿Qué nos dice la Biblia en torno a la oración y en ser sabio?
Una frase para Alfonso el Espella: cuando el hombre no tiene credibilidad, su mensaje causa sospechas. Se la voy a repetir suave porque sonó como muy... Cuando el hombre no tiene credibilidad, su mensaje causa sospechas. ¿Qué nos dice Hechos 4:31? ¿Ya alguien lo tiene por ahí? ¿Ya? Hechos 4:31, micrófono. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok. ¿Cuántos de ustedes en su vida conocen a personas que no tienen una estructura, que hayan ido a universidades, a colegios o algo, pero que sí leen la Biblia? ¿Cuántos conocen? ¿Cómo es la palabra de estos hombres? ¿Qué es de nuevo? Dios te capacita. Yo conozco obreros rasos, pero hombres que han estudiado la Biblia. ¿Cómo los capacita Dios con denuedo para hablar? Uno los mira y dice, wow, este hombre se mete con Dios. ¿Cuánto estudió usted? No, segundo de primaria, tercero de primaria. Bueno, ¿por qué lo digo yo? Mi mami fue una mujer que pudo estudiar hasta sus 2 años, hasta su segundo primaria, no estudió más. Pero la sabiduría que mi viejita tuvo, wow. Era una mujer que leyó 6 o 7 veces la Biblia. Pero ella tenía bueno, muchos de ustedes la conocieron. Así que, ser sabio, Proverbios 13:16, ¿qué nos dice Augusto? Solamente el 16. Proverbios capítulo 13, verso 16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Necedad. Todo hombre Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Proverbios capítulo 13, verso 16. Son cositas que quiero que usted simplemente piense. Algunas personas determinan todo es urgente. Y déjeme decirle, lo urgente no es lo importante. Lo urgente no es lo importante. Y usted analícelo. A veces usted todo lo tilda de urgente. Y deja a su familia muchas veces porque tiene supuestamente algo mucho más urgente. Pero lo urgente no es lo importante. Llévese esa frase hoy, lo urgente no es lo importante. El hombre es más que el mensaje. El mensaje es creíble porque el hombre lo es. El hombre es más que el mensaje. Y el mensaje es creíble porque el hombre lo es. Héroes son los hombres que actúan en un momento dado sobre una necesidad que es más grande que ellos mismos. Así que nosotros tenemos sueños, tenemos decisiones que tomar, tenemos la fuerza que Dios nos la provee para poder empezar a trabajar todo esto, pero debemos trabajar en nuestro carácter, en nuestra integridad, en ser hombres de principios, en ser hombres de valor, en volver a retomar ese valor de lo que es la moralidad, ese valor de lo que es ser un hombre. Porque ahora viene una decisión suprema. Daniel tenía varias características. Él era un hombre de corazón resuelto, de un espíritu determinado, decidido, que nada le impedía, no se distraía, no se desviaba de lo que Dios tenía. Sus decisiones se apoyaron siempre en una disciplina diaria de devoción a Él. Y su confianza en Dios fue el pilar de su vida. ¿En qué confías tú? ¿En tus propias fuerzas? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado hasta hoy? Daniel nos enseña muchas cosas. Este libro creo que es un antes y un después, literalmente, de lo que usted ha sido en su vida. Y si usted lo complementa con la lectura del libro de Daniel, creo que usted va a transformar muchas áreas de su vida y realmente nos convertiremos en hombres fuertes en tiempos difíciles.
Estuve mirando y hubo algunas historias que me causaron la atención realmente en el libro. Dice que para Daniel fue un hombre que tenía sus convicciones muy fuertes, pero cuando lo quisieron tumbar, cuando Daniel se volvió demasiado importante, cuando él era demasiado sabio, hubo hombres que dijeron, es que hay que tumbarlo, porque muchas veces simplemente eso causa cuando usted es un hombre exitoso. Y entonces estos hombres decidieron algo, usar su fortaleza como una debilidad. Tenga cuidado, las personas que lo conocen muy bien pueden utilizar sus fortalezas y convertirlas en debilidades hacia usted. ¿Cuál era la fortaleza de Daniel? Él oraba. ¿Cuántas veces oraba? 3 veces al día. ¿Qué se ingeniaron estos genios? Que el rey declarara un edicto que era prohibido orar a un Dios que no fuera el rey y que no se podían inclinar ante ningún otro rey si no era ese rey que estaba en ese momento. Daniel dijo, mire lo que dice el dedito, no lo voy a hacer. La fortaleza de él era la oración y ellos lo descubrieron. Entonces vuelvo y le repito, algunas personas deciden usar su fuerza, su fortaleza como una debilidad. Se propusieron lograr que una ley civil prohibiera su práctica de orar 3 veces al día. Pero ¿sabe qué? Hay poder en la firmeza, hay poder en ser perseverantes, hay poder en sobrevivir en lo que usted cree. Por eso la importancia de creer en usted mismo, de creer en lo que Dios está haciendo en su vida, de creerle a esa palabra de Dios, de creerle a lo que dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Le traigo una historia. Me encanta llevar esto con historias. Y esto es una historia real. Dice, sí, la voy a leer textualmente como dice. El gran filósofo Aristóteles enseñó que los objetos pesados caen más rápido que los livianos. Debido a que era uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, la gente le creyó. Finalmente, 2000 años después de la muerte de Aristóteles, Galileo convocó a eruditos profesores de la era y lo llevó a la base de la torre de Pisa. Luego subió a la cima y dejó caer al mismo tiempo una pesa de 10 libras y una pesa de 1 libra. ¿Ustedes qué creen que pasó? Ok, ¿quién dice que llegó diferente? No, perfecto, llegaron igual. Para sorpresa de todos, ambas llegaron a la tierra a la misma vez. Sin embargo, el poder de la creencia en la sabiduría convencional era tan fuerte que los profesores rehusaron creer lo que habían visto. Rechazaron el experimento de Galileo e insistieron en que Aristóteles tenía la razón. La fuerza de la creencia en lo que habían enseñado no les permitió admitir que estaban equivocados. En lugar de aceptar la verdad, persistieron en seguir creyendo una enseñanza incorrecta. Lo que una persona cree tiene más grande potencial para bien o para mal en la vida. Lo que se cree acerca de Dios encierra el potencial para muerte o vida eterna. ¿En qué crees tú? ¿En Aristóteles o en Galileo? ¿O crees en lo que dice la palabra? El poder de la creencia, el poder de lo que tú tienes en tu mente, eso va a determinar muchas de las cosas que tú haces. A muchos hombres se les enseña lo incorrecto, así también creen lo incorrecto. Y se aferran a esto con tanta fuerza que prefieren mantenerse equivocados que admitirlo y cambiar. Pero hay tiempos cuando el mundo es vital. Leer el ejemplo, quiero leerles el ejemplo de un libro, del libro, donde se lo voy a leer, pero se lo voy a resumir. Es un hombre que creía firmemente en que él debía ayudar al ministerio. Tenía firmes convicciones de que él podía con ciertos recursos alcanzar a muchas personas para que conocieran a Dios. La intención de él era muy buena.
Él era un hombre millonario, pero para poder hacer este proyecto él tenía que invertir muchísimo dinero. Y él empezó a invertir en su proyecto, pero llegó un momento en que sus recursos se agotaron. Y una mujer cualquiera apareció y le dijo, mire, yo he sentido, yo soy sola, yo no vivo con nadie, pero yo tengo una platica, yo tengo una herencia y yo se la voy a dar para que usted haga eso. Y entonces él dijo, sí, le dijo, sí, yo lo voy a hacer. Pero algunas personas le dijeron, mira, antes de empezar, ¿por qué no vas y miras si lo que realmente ella te está diciendo es cierto? Dijo, no, yo sé que ella no me va a engañar, yo sé que ella es una persona que me va a ayudar y que me va a dejar sus milloncitos. Este hombre se metió en el proyecto, creyó firmemente en lo que esta mujer le decía. Cuando sus recursos propios se agotaron, fue donde la señora, pero la señora no tenía los recursos. Este hombre se quebró y perdió absolutamente todo lo que tenía. El poder de creer. Él había podido creer, pero tenía que haber hecho algo más importante. ¿Qué sería? Verificar. ¿Tú verificas? ¿Tienes la costumbre de verificar o de suponer? No supongas, verifica. Te vas a evitar de grandes problemas. A veces suponemos que nos va a ir bien porque creemos que somos nosotros, pero la tierra sigue girando y no te puedes tú reinventar algo que ya está inventado. Todo lo que nosotros creemos, eso también va a tener una influencia. Y negarse a cambiar puede llevarte a un desastre. Lo que usted cree, eso es lo que va a moldear su vida. Eso es lo que va a tener el mayor impacto en su vida. La creencia es la base de la conducta equivocada se basa en una creencia equivocada. Lo que usted cree determina sus relaciones, no solamente con otros, sino ante todo con usted mismo. Así que yo no sé si conocí, y también en el libro lo habla, y esto sí te lo voy a leer, se lo voy a leer a ustedes, dice esta historia. Yo no sé si usted sabe que tanto la fe como el miedo tienen la misma definición, y ahora le voy a explicar eso. Y váyalo pensando, tanto la fe como el miedo tienen la misma definición, pero hay una gran diferencia en esas dos. Dice la historia que les quiero compartir, es de un cirujano que operaba a sus pacientes, era un cirujano plástico que operaba a sus pacientes, pero él creó una nueva, él hizo una nueva profesión, digámoslo así, que él convirtió algo para sus pacientes y él operaba a muchos pacientes y algunos pacientes tenían 4, 5, 6 y hasta 7 cirugías. Pero lo que él entendió es que mientras que el paciente no se sintiera bien consigo mismo, nunca iba a sentirse satisfecho con su cirugía. Así que él empezó a trabajar en ellos, a mirar ese ser interior, cómo se sentía él consigo mismo, porque no importaba cuántas cirugías le hiciera, lo que realmente sucedía con estas personas eran que ellos se sentían insatisfechos consigo mismos. El poder de la creencia. Tanto la fe como el miedo tienen la misma definición, pero la fe atrae lo positivo y el miedo atrae más miedo. ¿Usted a qué le tiene miedo? Muchas veces no sabe a qué, pero le tiene miedo. Porque la fe, ¿qué es? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es la fe? La convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. ¿Qué es el miedo? Increíble, ¿no? Cuando yo entendí también esto fue que para mí la fe es simplemente una extensión de la creencia de su fe. Eso es la fe.
es creer que ocurrirá lo que no se ve. El miedo también es una extensión de lo que se cree, pero se cree que ocurrirá también lo que no se ve. Sentimos miedo y no sabemos muchas veces a qué estamos sintiendo miedo. Todo esto lo que nos ha llevado es que la incredulidad es el lujo más costoso de la vida. Hay personas que pierden muchas oportunidades de negocio, muchas oportunidades que Dios les está trayendo, pero usted mismo no cree en usted ni en lo que Dios está haciendo en su vida. Yo sí te quiero decir algo, como se lo decía alguna vez a una mujer que quería casarse, pero tenía una vida muy desordenada. Y lo que Dios me puso a decirle ese día fue lo siguiente: le dije, mira, si tú te ordenas y te alineas a Dios, va a venir un hombre que tú lo vas a ver pasar y vas a saber que ese es el hombre que Dios tiene para tu vida. Pero mientras que tú no estés alineada a Dios, esa persona puede pasar por el frente de ti y no la vas a reconocer. Señor empresario, señor industrial, Dios te va a poner a ti situaciones de bendición al frente de tus ojos. Pero mientras que tú no estés alineado a Él y no le creas firmemente a Él, los negocios y las situaciones van a pasar por el frente de tus ojos y no los vas a ver. Solamente el Señor te pide que te alinees hoy a Él, que le creas a Él. Créele. Está más vivo que nunca. Escúcheme esto y quiero que lo escriba. Es mejor orar para estar preparados cuando lleguen las oportunidades que orar para que lleguen las oportunidades. Se lo vuelvo a repetir. Suave que me estoy bajando, ¿cierto? Escúcheme. Es mejor orar para estar preparados cuando lleguen las oportunidades que orar para que lleguen oportunidades. Cuando tú estás de rodillas delante de Dios, vas a saber qué hacer cuando lleguen esas oportunidades. Y no cuando estés quebrado, empezar a orar para que Dios te muestre oportunidades. Y a veces tenemos ese tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque las oportunidades son puertas que se abren para nuestro beneficio. Y muchos hombres pierden oportunidades y no se dan cuenta que están al frente de ustedes porque llegan en un momento inesperado, el de repente, y no estamos muchas veces preparados para lo que Dios tiene. Como hombres de Dios, realmente podemos elegir en ser exitosos o perdedores. Podemos decidir ser sabios o ser ignorantes. ¿Sabe cómo lo muestras tú? ¿Sabes cómo muestras estas dos anteriores? Por las amistades que tú mantienes, por las personas que te rodean. Hay un dicho: dime con quién andas y yo te diré quién eres. ¿Sabe dónde salió? De lo que dice la Biblia. Las malas costumbres corrompen los buenos hábitos. Decisiones. Y quiero que todos se lleven este pasaje de Josué 24, verso 15. Escogeos hoy a quien servís, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo invito hoy a que renueve su mente, su relación con Dios. Muchas ocasiones encuentro que un hombre vive una vida deshonrando a Dios y entonces él espera que Dios lo honre a él. Se lo voy a volver a repetir. Hay muchos hombres, muchos, que viven toda una vida deshonrando a Dios y ellos esperan que Dios los honre. ¿Sabe qué? Se necesita valentía para todo lo que hemos hablado hoy y para regresar a los pies del Maestro, a volverle a creer a Dios. Se necesitan hombres de decisión, se necesitan hombres que tengan sueños, se necesitan hombres con fuerza supernatural, se necesitan hombres que le crean al Maestro. Porque hay hombres definitivamente así. Tenemos el Dios bombero,
el que únicamente llegamos cuando tenemos el incendio, o en muchas áreas lo deshonramos, pero cuando llegamos a Dios ese día, sí pedimos, ¿y Dios por qué no me honra? Así que en este día, yo le invito a que compre el libro que vamos a tener allá atrás, a que empiece a partir de hoy a tener un momento íntimo con Dios. La oración hace milagros, literalmente hace milagros. Aquí tenemos milagros latentes, vivientes. Yo aquí tengo uno al frente que se llama Farugo Mati. Faru no debería estar acá. Tengo otro allá que se llama Jaime. Jaime tiene un testimonio de hace 10 días, Jaime. Se supone que Jaime no debería estar hoy aquí, ¿cierto, Alfonso? Jaime estaba trotando al frente de su casa a las 6 de la mañana, Jaime. 6:30 de la tarde, Jaime va corriendo. Alguien se les atraviesa, frena un momento y de un momento a otro cae una persona desde el 40º piso y les cae al frente. Y literalmente les iba a caer encima. ¿Viste la mano de Dios ahí? ¿Dónde deberías estar tú, Faro? ¿Por qué no cierras sus ojos ahí? ¿Por qué no se decide hoy a creerle a Dios? ¿Qué tienes tú, fe o miedo? Señor, en esta noche te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, porque nos estás enseñando, Señor, a ser hombres en esta temporada de la vida tan complicada, Señor. Señor, hombres que nos ponemos en la brecha, Señor, a decir que somos hombres íntegros, Señor, que la pureza sexual es una realidad en nuestras vidas. Señor, que podemos venir a orar, Señor, y ponernos de rodillas o de pie, Señor, y saber que tú estás allí, escuchándonos y viéndonos, Dios. Yo te pido, Señor, por cada hombre en Bogotá, Señor, en West Palm Beach, a Julio, en Pereira, Dios, bendícelos. Bendecimos a cada hombre acá, Señor, en esta noche. Señor, que seamos hombres fuertes, Señor, en tiempos difíciles, Dios. Señor, que mientras que el mundo busca mejores métodos, Dios, tú estás buscando mejores hombres como los que están en esta noche acá. Señor, yo los bendigo en tu nombre, Señor. Bendecimos sus negocios, sus hogares, sus familias, sus hijos. Señor, declaramos una nueva temporada para sus vidas. Padre, ayúdanos a caminar, mi Dios, cada día estando más cerca de ti. Señor, y que si tu presencia no va con nosotros, Señor, no nos permitas movernos. Enséñanos, Dios, a caminar en ti. Enséñanos a poder entender cuáles son, Señor, todas las cosas que tienes para nosotros hoy, mi Dios. Guárdanos. Señor, ayúdanos a vencer, mi Dios, tantas luchas internas que podemos tener hoy, Señor. Padre, reconocemos que tú abrirás puertas, Señor, abrirás oportunidades, Señor, para nuestro beneficio, Señor. Dios, decidimos hoy, Señor, servirte. Y decidimos y escogemos, Señor, que yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.